Estudiantes en casa, hoy vamos a seguir trabajando el tema de los climas en el mundo, pero en especial vamos a revisar aquellos que existen en los continentes de América y Europa. Sí, yo me acuerdo que la palabra continente en geografía se refiere a una gran porción de tierra que se encuentra separada de otra por los océanos. Y en nuestro planeta comúnmente hablamos de 6. África, América, Asia, Europa, Oceanía y la Antártida. Pero, profe, tengo una duda. ¿La Antártida es un continente? Sí lo es. De hecho, se encuentra en el polo sur de la Tierra y está totalmente cubierto de hielo. Como nos ha dicho Ton, un continente, recuerden que es una porción de tierra que se encuentra separada de otra por los océanos. Como se puede ver en la siguiente imagen, y vamos a verlo aquí. Tenemos el continente americano, ¿recuerdan? Que el continente americano se divide en 3 partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Y como pueden ver, se encuentra rodeado por los océanos: el Océano Pacífico, el Océano Atlántico. Por otro lado, el continente africano está rodeado por el Océano Atlántico, el Índico, y muy al sur está el Océano Glacial Antártico. Tenemos Oceanía, que se encuentra aquí, precisamente. Es un continente más pequeño que se encuentra entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Ahora bien, en el caso de Europa y Asia, eso conforman recuerden, una placa continental que incluso se une con África. Están rodeados por el Océano Atlántico, el Pacífico y el Glacial Ártico. A esta gran placa continental la divide una cordillera muy grande llamada Montes Urales. Bien, quiero que recordemos la distribución de las zonas climáticas en el mundo y lo relacionemos con los continentes que ya mencionamos. Página 49. 49. Y ya lo encontré, profesor. Perfecto. Como pueden observar, el continente americano, ya lo estamos viendo, tiene regiones que se encuentran en diferentes zonas climáticas. Por ejemplo, la fría en el norte y en el sur del continente. ¿Ya lo están viendo? Ajá. ¿De qué color está iluminado? De azul. De azul. ¿De azul? No. Sí, una parte y una parte rosa es el color claro. Ahorita lo explicamos más a detalle, no se preocupen. La templada está entre los polos y los trópicos. La tropical está, recuerden, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Eso no pasa, por ejemplo, en Europa. En Europa, donde, como ustedes pueden ver, fíjense, en Europa predomina el clima templado, seco y frío. Ahora, si nos fijamos en el caso de África, Asia y Oceanía, encontramos una variedad de climas. Y en la Antártida solamente el clima polar, véanlo. Sí, está muy interesante, maestro, observar cómo en Asia, por ejemplo, hay regiones con clima polar, aunque no estén los polos. Supongo que eso se debe a que pues son lugares muy altos, como las cordilleras, donde está el Himalaya, ya que, bueno, pues por los factores del clima, como la altitud y la baja presión atmosférica, pues producen esas bajas temperaturas. Ese comentario que estás haciendo, Ton, es muy adecuado, porque esto demuestra que lo que hemos estudiado en otras clases tiene aprendizaje en las que estamos tratando en este momento. Que el clima no solo depende de la zona térmica, sino de elementos como la latitud, la altitud, la cercanía que tiene con el mar, las corrientes marinas y el viento. Así es, Ton. Bueno, ya que hemos revisado todo esto, ahora sí, aprendamos cómo es el clima en América y en Europa. Vámonos viendo, muy bien. Como se observa en la imagen, en América existen, 10 subgrupos de climas. Acuérdense lo que vimos en el video. Tropical, con lluvias todo el año. Tropical, con lluvias estacionales. Estos son los subgrupos del clima tropical. Ahora bien, dentro de lo que es el clima seco, está el seco estepario y el seco desértico. Si hablamos del clima templado, vemos que el subgrupo que existe en América del Norte y América Central también, templado con lluvias todo el año, templado con lluvias en invierno y templado con lluvias en verano. ¿Qué les parece? No, pues son muchísimos subgrupos, profesor. Y frío con lluvias todo el año. Vamos observando el mapa a detalle. Alumnos en casa, por favor, localícenlo. ¿Está en su atlas también? Bueno. Bien. Y si hablamos del polar, el clima polar, tenemos el subgrupo de polar de tundra y polar de hielos perpetuos. Gran variedad de climas en América Central y sobre todo
lo frío que se encuentra en América del Norte, ¿verdad? No me queda muy claro a qué se refiere con subgrupos, maestro. Muy bien, Ton. Mira, como revisamos en clases anteriores, cada uno de esos grupos climáticos, de esos 5 grupos que tú estabas mencionando, se van a subdividir en subgrupos. Por ejemplo, en América, dentro del grupo de clima tropical, existen 2 subgrupos que son el tropical, con lluvias todo el año, y el tropical, con lluvias estacionales. Las variaciones que dice en el clima tropical o en el templado, por ejemplo, están relacionadas con las lluvias, ¿no? Es decir, si llueve todo el año o en ciertas épocas, nada más. No, pero ¿a qué se refiere eso de que llueve todo el año? O sea, ¿nunca deja de llover, profesor? Mira, no exactamente, Ale. Mira, al decir que llueve todo el año, hacemos referencia a que las precipitaciones pluviales se pueden presentar en cualquier día y mes del año, o sea, en cualquier estación. No es que llueva todo el tiempo. Asimismo, al decir que llueve estacionalmente, significa que solo sucede en alguna estación del año. Por lo general, en verano, aunque hay lugares donde también llueve en invierno. Página 51 de su Atlas de Geografía. Estudiantes en casa, ubíquenlo. Ahí está la imagen para que nos vayan siguiendo. Bien, como pueden observar, en Sudamérica existen 4 grupos de climas: el tropical, el seco, el templado y el polar. Y a su vez esos 4 grupos se dividen en 9 subgrupos. El tropical, por ejemplo, se divide en tropical con lluvias todo el año y tropical con lluvias estacionales. Vamos ubicándolo. Ahí están las acotaciones en su libro, en la parte de abajo. Perfecto. Muy bien. El seco, el clima seco se subdivide en seco estepario y seco desértico. Bien, vamos ubicándolo. Mucho a detalle. Observen. El templado se divide en templado con lluvias todo el año y templado con lluvias en invierno. Y el tercero es templado con lluvias en verano. Hay muy poquitos de templado, profesor. Muy bien, y ahorita entramos al detalle. Y el polar se divide en polar de hielos perpetuos y el polar de alta montaña. Pero en Sudamérica, maestro, yo no veo el clima frío, pero sí el polar. No entiendo por qué pasa esto. Como hemos dicho, aunque América del Sur no se encuentra propiamente en la zona fría del planeta, acuérdense que sí tiene lugares con climas polares, como en algunas porciones de la Patagonia. Bien, es esta región de América del Sur, ahí lo ubicamos. Ahí tenemos por donde pasa precisamente la cordillera de los Andes. Y como ustedes pueden ver, tiene otros tipos de climas. Los Andes son muy altos y la presión atmosférica es tan baja que se genera un clima polar de alta montaña. Sus preguntas tienen una respuesta relacionada con los factores que modifican el clima. Por ejemplo, la zona costera de Perú y la parte de Chile, sí es cierto que lo que ustedes dicen está junto al mar y en una región tropical, pero acuérdense que hay un factor que modifica el clima, recuerden que son las corrientes marinas. Observen la imagen. En este caso, estos países se encuentran cerca de las corrientes frías. Esta corriente fría que pasa muy cerca es la corriente denominada de Perú o de Humboldt, que tiene bajas temperaturas. Estas corrientes, por sus bajas temperaturas, precisamente evitan la evaporación del agua y por lo mismo no hay humedad o muy poca, por lo que en estas zonas cercanas no se producen lluvias y las regiones son desérticas. Sí. Directamente en Europa. Atlas, Geografía, página 52. Muy bien. Como pueden observar, en Europa existen 4 grupos de climas. Rápidamente, para que lo entendamos, ubiquen seco, templado, frío y polar. Los subgrupos que se incluyen ahí, en el caso del seco, es el estepario y el desértico. El templado puede ser lluvioso todo el año, o en invierno, el frío con lluvias todo el año. Y el polar se va combinando con el de tundra y hielos perpetuos. Esto lo vamos a ver más a detalle en nuestra próxima clase, donde lo abordaremos y retomaremos de los continentes que nos faltan. ¿Les parece?